El Consejo Nacional Electoral designó a los miembros del comité encargado del debate presidencial previsto para el domingo 13 de agosto. Se analizan cambios en la modalidad que tendrá. Veamos cuáles son. En la lucha por la presidencia de la República, los candidatos tendrán que confrontar sus ideas en un debate. Se realizó por primera vez en 2021 con 16 postulantes, divididos en 2 jornadas. Esta vez con 8 será un solo evento y el Consejo Nacional Electoral reconoce que permitirá más dinamismo. Ya analizan el manual y los cambios que pueda tener la modalidad. El vicepresidente del organismo comentó que una de sus propuestas es darle más facultades al moderador. Permitir que el moderador pueda interrumpir al candidato cuando se sale del tema, pero también plantear preguntas de réplica. El trabajo en los ejes temáticos se lo definirá con las recomendaciones que haga el comité de debates designado. Tendrían algunos tópicos diferentes a los propuestos para 2021 debido a las circunstancias que vive el país. De acuerdo a los desafíos que el futuro presidente va a tener que enfrentar en los próximos meses, como por ejemplo el tema de la seguridad y el tema del fenómeno del niño. E incluso propone que haya preguntas con referencias directas a los planes de gobierno de los candidatos. El comité que definirá aquello fue ya designado por el Consejo Nacional Electoral y lo conforman Pablo Zambrano, doctor en jurisprudencia y expresidente de la Cámara de Industrias de Quito; Berta García, doctora en Ciencias Sociales y directora del Programa de Democracia y Seguridad de la Universidad Católica del Ecuador; Pablo Escandón, doctor en Comunicación y docente universitario; Patricia Hidalgo, doctora en Ciencias Sociales y directora de la Escuela de Comunicación de la Universidad Internacional; Esteban León, abogado y consultor. El comité, además de los temas y preguntas, deberá sugerir una terna para moderador al Pleno del CNE. El debate presidencial se realizará el 13 de agosto. Hay 8 candidatos presidenciales inscritos. ¿Cuánto han pagado en impuestos? Conozcamos esos rubros en el siguiente informe de Patricio Díaz. La mayor parte de los candidatos presidenciales han pagado impuestos los últimos años. Unos más, otros menos. Bolívar Armijos, postulante por el Movimiento Amigo, tiene como pago 0 desde 2020. Sus últimos 2 registros de pago son el 2018, con $2.701, y el 2019, con $3.68. Yacu Pérez, candidato de la Alianza Democracia Sí, Socialistas y Unidad Popular, también registra 0 entre 2021 y 2022. Sus últimos pagos, según el Servicio de Rentas Internas, son en 2020 de $1.058 y en 2019 $3.217. Tiene declaraciones de impuesto a la renta no presentadas entre 2014 y 2017. Luisa González, ex legisladora y candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, pagó en 2022 $5.490. En 2021, 456. Y en 2020, 0. Daniel Noboa, durante su periodo como legislador, pagó en 2022 $6.403. En 2021, $1.189 y antes. En 2020, pagó $22.657. Fernando Villavicencio, otro ex legislador y ahora candidato a la presidencia, pagó en 2022 $6.684, en 2021 $527 y en 2020 0. Otto Sonnenhorstner, ex vicepresidente, pagó el año pasado por impuesto a la renta $16.148. En 2021 fueron $11.130 y en 2020 $22.773. Javier Herbas, empresario y candidato de Reto, fue acusado el año pasado por el presidente Lasso de evadir impuestos. De los $1.033 que pagó en 2020 y $4.289 en 2021, pasó a pagar $22.951 en 2022. Jan Topic, en 2022, pagó $26.719. En 2021, $40.680. Sus pagos se redujeron entre 2019 y 2020 y tiene registros de haber pagado en 2016 $4.6 millones y en 2018 $1.9 millones. En cuanto al impuesto a la salida de divisas, los que más pagaron el año pasado fueron Daniel Noboa, $4.140, y Otto Sonnenhorstner, $3.205. Así evolucionaron los pagos de impuestos de quienes aspiran a la presidencia de la República.
Continuamos. En estos comicios los candidatos tendrán que correr con el tiempo de esta campaña electoral. Las condiciones de estas elecciones express podrían convertir al próximo mandatario en una figura de transición o un ensayo para una postulación en el 2025. Carlos Rojas ya está listo para las entrevistas de esta mañana en Contacto Directo, y también en nuestros estudios nos acompaña Javier Herbas, candidato a la presidencia por el movimiento Reto. Carlos, la gran pregunta es, ¿quién salga electo podrá cumplir en 1 año y medio todo lo que ofrecerá en campaña? Andrea, buenos días, amigos, buenos días. Y de eso vamos a hablar esta mañana, también de la decisión de Javier Herbas de postularse a la presidencia de la República por un movimiento diferente y ver si es que tiene la posibilidad de lograr los buenos resultados de 2021. Javier, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Andrea, Carlos, un gusto estar aquí. Un atento saludo a toda la ciudadanía. Bien, ahora vamos a empezar con esta entrevista, ingeniero, dándole una bienvenida a este espacio de entrevistas. ¿Usted buscó a Reto o Reto lo buscó a usted, ingeniero? Fue el fruto de un diálogo en función de lo que significa Reto. Reto significa renovación total, entendiendo que los partidos políticos tradicionales han sido lo que nos ha llevado a esta situación tan grave que estamos enfrentando las y los ecuatorianos. Me dan la oportunidad de correr junto con mi binomio, con Luz Marina Vega, y permíteme decirte, somos el binomio de la inclusión, somos el binomio de la diversidad, somos el binomio que representa recuperar tejido social que lo necesitamos hacer los ecuatorianos. Ahora bien, en ese sentido, ¿qué podríamos decir nosotros de Reto? ¿Qué le aporta Reto al país en este momento? Un movimiento incipiente y que para muchos más bien es considerado como un partido de alquiler, Javier. Pues muchísimo. Como yo te dije, renovación total. Es evidente que hoy en día tenemos una crisis y una fractura en lo que deben ser los partidos políticos, que es la unión entre la sociedad y lo público. Es un partido político. ¿Y qué tenemos en este momento? Una ruptura en función de cómo han ejercido el poder los partidos políticos. Pero, ¿qué le representa Reto? A mí Reto no me suena nada. ¿Qué representa Reto? Un partido que puede ser una caja de sorpresas en los próximos meses. ¿Tú quieres las certezas de lo que hemos vivido y nos ha llegado hasta ahora? Porque aquí no estamos hablando de incertidumbre. Aquí lo que estamos hablando es de certezas. Certezas de un binomio preparado, con visión. Nosotros le venimos pensando al país ya más de 2 años. Reto significa un partido político que, en función de la cercanía con la ciudadanía, propone al país. De acuerdo, Javier, pero ¿qué cercanía de puede tener un movimiento que no ha tenido ningún tipo de resultado electoral? Ha sido incipiente. En las elecciones presidenciales con Paul Carrasco quedó quizás en penúltimo lugar. A eso me refiero. ¿Dónde podemos encontrar nosotros en Reto una suerte como de base social, de ideología, de grandes corrientes, cuando más bien lo que parecería ser un partido de alquiler, Javier? Pues ahora es un partido político diferente, desde el nombre. Los directivos también son diferentes. Paul Carrasco ya no tiene relación con el partido político. Totalmente fuera está él ahí. Él ya no tiene relación, él no es directivo en el partido político. De tal manera que la primera participación de Reto, y aquí yo te invito a que le entrevistes al presidente de Reto. Yo soy invitado para poder participar en esta contienda electoral junto con mi binomio a la presidencia y vicepresidencia de la República. Pero Reto participa por primera vez en las últimas elecciones que tuvimos este año, elecciones seccionales, y el resultado, un buen resultado para ser primera vez, un excelente resultado para ser primera vez. En Cuenca no logró llegar a ningún cargo político, es decir... Es que, nuevamente te digo, Paul Carrasco no es parte de Reto hoy en día. O sea, se renovó Reto. Renovación total es lo que significa Reto. Bueno, y en lugar de estar hablando de Reto este momento, Javier, ¿por qué mejor no podemos decirle a usted y reclamarle mucha gente el no haber asumido el reto, sí, de haber liderado la idea como se debía? Es decir, usted tuvo la oportunidad de oro de haber hecho de ese partido el partido de la centroizquierda, la tendencia que usted reivindica en estas últimas semanas cuando decidió ser candidato a la presidencia. La reivindico desde como centroizquierda, ajá. Pero tuvo 18 asambleístas y nada de eso le funcionó. Y usted terminó alejándose de la izquierda democrática cuando lo que podía era haber liderado ese partido. A ver, no se trata de que te funcione a ti, se trata de que funcione el país. Por supuesto que uno puede liderar una visión colectiva. Lo que tú no puedes liderar son intereses personales, particulares. Y aquí seamos claros con la ciudadanía. ¿Qué pasó con Izquierda Democrática? ¿Qué pasó con Pachacútec? Porque tanto que se quiere juzgar solamente en una parte de la Asamblea. Hubo un gobierno de turno
que a través de dádivas, a través de fracturar un partido político, mira lo que terminó sucediendo con estos dos partidos. Pero yo lo que digo es, eso hubiera sido imposible que suceda si al frente de la Izquierda Democrática Javier Hervas asumía el reto de liderar ese partido como lo lideró Rodrigo Borja hace muchísimos años. Es decir, bajo, pero bueno, es que esa era la disputa política. Javier Hervas al frente de la Izquierda Democrática, y aquí se maneja este partido con las convicciones de su pasado, y no permitir que existan estas penetraciones del gobierno que usted señala, Javier. Ahí no hay una corresponsabilidad, no hay un mea culpa de su parte. Hay un aprendizaje, pero no hay una responsabilidad, porque como te digo, la responsabilidad de la fractura de Izquierda Democrática, así como de Pachacútec, es de un gobierno que en lugar de fortalecer democracia, para tener una democracia sólida, necesitamos tener partidos políticos sólidos, pero eso no pasó con este gobierno. Yo ofrecía al partido, y más que al partido, a la militancia, porque lamentablemente yo me salgo del partido siendo, te digo, una militancia muy bonita. Lamentablemente una dirigencia que perdió rumbo, una dirigencia que decidió irse en contra de sus propios estatutos, sin democracia interna. Entonces sí, déjame cerrar con esto, Carlos. Brevemente, por favor. Necesitas una visión colectiva en el país, y eso no lo tenías en el partido político. Yo ofrecí una visión, no intereses personales. Esa visión tenía que haberse mantenido. Ahora bien, hace pocos minutos vimos el monto de pago del impuesto a la renta de los candidatos, Javier Hervas. Y entre 2021 y 2022, usted paga 5 veces más, de $4,300 a $23,000 en 2022. ¿Cómo se explica que usted en un año haya tenido 5 veces más rentas que hace un año? Mira, eso es el impuesto a la renta. Ajá. Impuesto a la renta, tú lo pagas en función de lo que es tu renta, ¿verdad? Bueno, yo lo que hice, sí, hoy en día tengo ingresos más altos, porque justamente cuando te vuelves tú una persona pública, que hoy en día yo tengo 25 procesos en el SRI, preguntemos si todos los demás candidatos, es normal cuando te vuelves una persona pública que tengas eso, y que tengas al IES, al ministerio, una cantidad de ministerios. El punto es, tú pagas en función de lo que tú tienes como ingresos y deduces gastos. Y eso es lo que yo estoy pagando. Pero eso es lo que, sí, pero lo que me llama la atención es que en el transcurso de un año usted paga 5 veces más, es decir, a usted le fue 5 veces mejor en este año que en el año anterior, que me parece increíble, es decir, una empresa que le va muy bien, o es que finalmente todo el tema que se denunció alrededor suyo, que el presidente de la República lo acusó a usted de evadir impuestos, finalmente se trasladó en esta reingeniería del pago de impuestos, Javier. ¿Qué pasó ahí? Y una mentira más, como muchas, porque después de todo lo que te cuento, todo lo que me han investigado, al final del día no han encontrado nada. No puedo decir que entre 2021, donde usted paga $4,300, a 2022, donde usted paga $23,000, en ese interín hay la denuncia de Lazo. Podríamos decir que por consecuencia de esa denuncia de Lazo hay 5 veces más pagos de impuestos por parte de Javier Hervas. ¿Podríamos hacer esa inferencia? Hoy en día lo que yo tengo sí es una contabilidad extremadamente revisada, para que no haya ninguna posibilidad a interpretación. En función de eso, sí, tengo mayores ingresos. Yo te hago una pregunta, ¿es normal, porque esto me pasa a mí, que una empresa que tienes bancarización, que hayas pagado impuesto a la renta, tú lo tienes, yo lo tengo, pero que te metas al SRI y coloques ese RUC y te salga cero? Eso me pasa a mí en una de las empresas. Bueno, eso tendrían que solucionarlo, pero bueno, usted lo ha aclarado. Eso sucede. Y me parece bien. Ahora ya vamos a ir cerrando porque estamos con poco tiempo. Finalmente, Javier, ¿cómo debe ser el dictamen de la Corte Constitucional en las próximas horas sobre los 2 decretos ley que tiene el gobierno previsto? El uno de reforma tributaria y el otro de ley de inversiones, que la Izquierda Democrática no apoyó a Lazo hace un año, cuando hubo prácticamente la ruptura entre el gobierno y ese partido. Yo no soy ni juez de la Corte Constitucional, ni tampoco soy abogado. Pero sí te quiero decir aquí algo. Hubo una ley de inversiones que fue archivada. Entonces, una ley de inversiones que no pasó. Que no pasó, ¿verdad? Bueno, y ahí se armó toda la ruptura y las críticas a Javier Hervas. Y pensemos en país, porque esto que te voy a decir es pensar en país. Esa ley la podemos revisar. Algo muy gráfico. ¿Usted no la ha revisado? No, por supuesto, pero te voy a decir algo muy gráfico. ¿Sabes cuántas páginas tenía esa ley? La de 2022. La que se propuso, la ley de inversiones. El tomo 1, 36 hojas. El tomo 2, una sola hoja, que era transformación digital. Sí. Y el tomo 3, de las reformas, 86 hojas. Déjame ser muy gráfico en esto.
¿Cuántas hojas tenían las reformas? Porque 86 hojas eran solamente reformas. Solamente las reformas del Código Monetario y Financiero, 38 hojas. 2 hojas más que el cuerpo de la ley. Cuando tú tienes y cuando tú conduces lo público con un interés particular, perteneciendo a un sector de la economía, buscando tu beneficio, evidentemente entonces, es deterioro para todos. Bajo ese argumento, entonces la Corte Constitucional no debiera dar paso a ese decreto de ley esta tarde. Pero te estoy diciendo, yo no soy ni juez de la Corte Constitucional, eso lo tiene que decir la Corte Constitucional. ¿Usted no ha revisado la ley? Es que esto no se trata de que yo lo revise o no. Bien. Se trata de que no confundamos a los ecuatorianos con narrativas. Hoy en día, con la muerte cruzada, lo que tiene el gobierno es la posibilidad de gobernar por decreto. Ok, y el otro tema, la reforma tributaria, ¿esa sí debería pasar? ¿Cuál? ¿La que te rompe las piernas para luego darte las muletas? ¿Cómo pasó esta...? Lo que hoy en día pagamos los ecuatorianos, lo que tú pagas, lo que todos pagan impuestos, ¿qué sucedió? Eran opositores, pero los de UNES, no, déjame, esto es importante. Brevemente, porque tengo 47 personas, mujeres y adultas, que son opositores de este gobierno, evitaron que se archive esa ley. Y ahora tenemos los impuestos que tenemos, incluyendo a los agricultores. Pero entonces, ¿sí o no, Javier? ¿Esas 2 leyes deben o no deben pasar esta tarde? Pues en las próximas horas. O sea, nuevamente... ya vimos lo del gobierno. Mejoremos contó, pero ¿sí o no? Lo que hoy en día tenemos en términos tributarios es evidentemente, deberíamos tener contracíclico. Entonces, sí. Necesitamos reactivar la economía. Yo te iba a decir, aquí no me das tiempo ni siquiera de hablar de agricultura, de emprendimiento. Por eso. Pero si hablemos de este tema y dejémoslo muy claro, esa ley tributaria rompe con la agricultura que tanto necesita el Ecuador, porque te hizo pagar por el patrimonio. Un agricultor tiene patrimonio, pero no tiene flujo. Perfecto, bien. Muchas gracias, Javier Herbas, candidato presidencial, por venir a Contacto Directo.